Buen día, familia Restaura. Hoy continuamos con el tema 2, que es entendí el proceso de mi cónyuge. Como versículo base utilizamos Efesios 6:12, que dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades y contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Cuando hablamos sobre restauración matrimonial, muchas veces pensamos que cuando el cónyuge regresa, todo debería estar bien. Pero la realidad es otra. Regresa, pero no es el mismo. Regresa, pero sigue siendo distante. Regresa, pero aún no ha entregado su vida a Dios. Nos surgen preguntas que pueden ser por qué actúa así, por qué cambió, por qué parece distante, parece frío, hasta es rudo conmigo. Pero sin darnos cuenta, comenzamos a pelear con la persona equivocada, en este caso nuestro cónyuge. Creemos que nuestro esposo es el problema, cuando en realidad puede estar atravesando un proceso interno espiritual que no logramos comprender. Por eso es importante preguntarnos, ¿estoy entendiendo el proceso de mi cónyuge? ¿O solo estoy esperando que sea diferente conmigo? Como primer punto vemos regreso, pero la batalla sigue. El hecho de que haya regresado no significa que ya haya sido transformado. Muchos regresan, ya sea por vacío, por las circunstancias, por nostalgia, por necesidad, por muchas situaciones. Pero recordemos que Efesios 6:12 nos dice que nuestra lucha no es contra sangre ni carne. Esto significa que no es contra tu esposo, no es contra lo que está haciendo ahora. Esto es una batalla espiritual. A veces nuestro cónyuge no está actuando desde su esencia, sino desde esa batalla interna que no sabe manejar. Es contra lo que está operando espiritualmente. Puede estar contigo físicamente, pero aún no está restaurado espiritualmente de manera personal. Ellos llevan un proceso diferente al que nosotras vivimos, porque mientras nosotras vamos de la mano de Dios, ellos al no haber entregado su vida a Jesús como su único Señor y Salvador, muchas veces están enfrentando sus luchas solos. Y en medio de este proceso, Dios nos permite ser ayuda idónea, que es a través de nuestras oraciones. Tu cónyuge necesita pasar por un proceso de sanación, de liberación y de restauración personal, similar al que nosotras hemos venido trabajando en este ministerio. Porque solo siendo libre, él podrá amar, pensar y actuar conforme a la voluntad de Dios. Uno de los errores más comunes es esperar cambios de inmediato. Creer que si ya regresó, debería cambiar, debería de buscar de Dios, debería ser diferente. Pero, ¿y si aún no conoce a Dios verdaderamente? Recordemos que en Lucas 6:44 nos dice, cada árbol se conoce por su fruto. No puedes esperar frutos espirituales de alguien que no ha sido transformado desde la raíz. Por eso cuando no comprendemos el proceso de nuestro cónyuge, juzgamos en lugar de acompañarlo, reaccionamos en lugar de orar y exigimos en lugar de discernir, y eso puede profundizar la herida que él pueda traer. Por eso es importante entender su proceso, aunque aún no sea con Dios. Tu cónyuge puede estar confundido, puede cargar culpas, estar luchando con hábitos y sin dirección espiritual. Y dentro de este proceso puede estar atravesando su proceso de sanidad emocional, luchas con su identidad, un cansancio espiritual, puede estar atravesando por pruebas que Dios le está permitiendo. Y también recordemos que aún puede traer ataduras con la mujer extraña. Y aunque tú estás caminando con Dios, Él tal vez está empezando a despertar. Recuerda que en Romanos 5:8 nos dice que más Dios muestra su amor
aún siendo pecadores, y Él tiene paciencia con nosotros. No todos los procesos son bonitos. Sabemos que pasamos por un proceso donde Dios nos transforma. Algunos se pueden ver en silencio, en distancia o con confusión. Pero recordemos que Santiago 1:3 nos dice: la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y en este proceso no debemos controlar, sino acompañar. Pues a veces queremos corregirlo, queremos acelerar su proceso o queremos moldear su proceso. Pero la restauración, recuerda que no la hacemos nosotras, no la haces tú, la hace Dios. Recordemos que no es con ejército ni con nuestra fuerza, sino con nuestro espíritu, con el Espíritu de Dios. Nuestro rol no es ser el Espíritu Santo, sino es ser ese canal de amor, de paciencia y cobertura. Amarlo no es solo sentir, es también discernir lo que Él está viviendo para así orar sabiamente por Él. Dios nos llama a vivir con sabiduría, no solo con emoción. Hazte estas siguientes preguntas. ¿Estoy viendo solo su actitud o su proceso? ¿Estoy reaccionando o estoy intercediendo? ¿Estoy orando por Él? ¿Estoy tomando esto de manera personal o espiritual? ¿Y cuál es nuestro papel en esta etapa? En esta etapa Dios nos llama a interceder en vez de reclamar, a observar para poder orar más que juzgar y amar sin exigir. Recordemos que el amor todo lo sufre, todo lo cree y todo lo espera. Amar durante el proceso de restauración es amar incluso cuando aún no ves el cambio. Dios no te llamó a corregirlo, sino a cubrirlo en oración. Recordemos sobrellevar las cargas de los unos con los otros. Gálatas 6:2. Nuestro rol es interceder en silencio, amar en medio del proceso, tener paciencia cuando no lo entendemos.